Y ya tenemos en nuestro estudio a quien es presidenta del Consejo Urbanístico Ambiental, ex concejal, Griselda Kraut, que nos visita y le agradecemos su presencia. Griselda, ¿qué tal? Buen día. Buen día a todos. Muchas gracias por la invitación y el espacio. Bueno, se viene esta asamblea del CUA, ya han estado difundiendo un informe que consta de 33 páginas, que tiene un análisis y tiene volcado en él, bueno, lo que han venido trabajando en el último tiempo desde el Consejo Urbanístico Ambiental. Ya hubo algunas manifestaciones respecto a las modificaciones que se hicieron en el Código de Ordenamiento Urbano en marzo y que aprobó el Consejo Deliberante, que por caso alertó a vecinos de Valle Verde, tema que también ya hemos tratado con algunos vecinos de ese barrio, por la posibilidad de instalación de industrias ahí en las inmediaciones del propio Valle Verde. Desde el Consejo Urbanístico Ambiental han mirado con atención este asunto y de cara a la asamblea, imagino, ¿es el tema o en general hay otras varias cuestiones salientes como para considerar? Bueno, vamos a empezar a definir un poquito qué es el Consejo Urbanístico Ambiental, como para que sepan desde dónde trabajamos y por qué. Nosotros somos un ente asesor de la Comisión de Urbanismo del Consejo Deliberante. Fuimos creados a través de una ordenanza del Consejo Deliberante y nosotros supuestamente deberíamos emitir dictámenes que el Consejo puede considerar o no. No son vinculantes nuestros dictámenes, pero sí deben constar en los expedientes de los casos que se tratan. Este es el 5º año que el Consejo Urbano Ambiental está en marcha. Cada 2 años renueva autoridades, una coordinación, o sea, presidente, vicepresidente y secretaria es como para poder coordinar y se renuevan cada 2 años. Nosotros trabajamos siempre sobre expedientes que nos enviaba los primeros 2 años la Comisión de Urbanismo que trabajaba con nosotros y dictaminamos cantidades de zonificaciones que pedían los vecinos, eran excepciones en la mayoría de los casos. Y dictámenes en diversas cosas que nos alcanzaban vecinos, problemáticas que terminaban arreglándose a través de una nueva ordenanza, un cambio en el expediente. Pero en el último año, el año pasado, nosotros no tuvimos prácticamente ningún expediente en nuestras manos. Entonces, el año pasado decidimos empezar a trabajar con otras cosas que nuestra ordenanza de creación nos habilitaba para hacerlo. El año pasado hicimos una doble jornada para contarle a los vecinos de Luján qué era y para que vinieran a verlo en el museo. La hicimos en el museo y la verdad que fueron 2 jornadas magníficas. Fueron alrededor de 100 personas las que participaron y emitimos todo un documento sobre qué Luján queremos. Ese era el nombre de las jornadas. Este año, como a finales del año pasado se plantea que se va a presentar un proyecto de ordenanza de modificación del COU, esperamos que nos dieran participación porque en nuestra ordenanza de creación explícitamente se dice que el CUA debe trabajar en todo proyecto que modifique el Código de Ordenamiento Urbano en más de uno de los artículos. Concurrimos a una reunión que fue abierta, se planteó que cualquier ente, organización o institución podía participar de esa reunión que se hizo en el Club Luján, y en realidad éramos una sociedad de fomento, nosotros y creo que nadie más de participantes. El resto estaba la brújula dando a conocer una parte de lo que se iba a... La brújula es el grupo de especialistas de la UBA. Bien.
Eran 2 horas y prácticamente no se dio tratamiento a nada, eran generalidades y nada más. Es lo único que tuvimos. El día que se aprobó la ordenanza en Luján, nosotros pedimos la palabra al inicio y le planteamos al Consejo Deliberante que lamentábamos que no hubiéramos podido participar cuando debíamos hacerlo. Y requeríamos que se cumpliera con la ordenanza. Eso fue al inicio de la sesión y al final de la sesión se aprobó la ordenanza. A partir de ahí, lo que nosotros empezamos a hacer es estudiar todo lo referente a la ordenanza, o sea, qué temas trataba, porque no es que se modifica todo el code, se modifica una parte del code. Como ni siquiera nos habían mandado la ordenanza. Nosotros la teníamos, la habíamos conseguido y empezamos a trabajar. Este año el trabajo fue estudiar por partes, buscando polígonos, espacios. Cada comisión, nosotros tenemos 4 comisiones ahora, una de Ambiente y Río Luján, una de Desarrollo y Planeamiento Urbano, Hábitat y Movilidad Urbana. ¿En qué impactaban los cambios en nuestra vida, en la vida del ciudadano común de Luján? Y la verdad que encontramos muchos cambios que son muy ambiguos. Estamos hablando de cambios entre los que, por ejemplo, ha resonado en su momento el que, según se denunció, involucra al concejal de la Unión Vecinal, Bratisevich Kulasiati, que firmó el dictamen primero y después votó a favor de uno de estos cambios en el COU que se denuncia beneficia directamente a terrenos que son de propiedad de su familia. Por ejemplo, dentro de los cambios estuvo ese. Sí, uno de los cambios. Fue el que más resonó mediáticamente. Sí, el que tuvo más impacto, el que a lo mejor alertó a algunas personas de que, bueno, esos son cuestiones que hay que verlo, ¿no? Indudablemente eso me parece que fue como muy grave y muy expuesto y muy grosero, eso. Pero cada uno de los cambios que se hace sobre el Código de Ordenamiento Urbano nos toca a los vecinos. ¿Qué va a pasar con la orilla del río? ¿Qué va a pasar con los humedales? ¿Dónde nos van a ubicar? ¿Hacia dónde va a crecer Luján? ¿Cómo va a crecer Luján? ¿En qué lugares se pueden hacer determinadas barrios que tengan todo lo que necesita un barrio? Accesibilidad, agua potable, gas, luz, ¿sí? Hay un montón de cosas que se modifican y que nadie sabe cómo van a hacer eso. Tampoco está contemplado el hecho de hacer emprendimientos para sectores populares. Hay cantidad de cosas que faltarían y otras que nos dan a nosotros dudas sobre lo que se puede hacer. Y nos interesa difundirlo, que puedan saber cuáles son nuestros planteos, que el vecino pueda saberlo, porque si no se va a encontrar que le impacta en su vida, como el caso de Valle Verde, y se entera cuando ya las cosas están prácticamente hechas. Y hay que empezar una lucha que por lo general para los vecinos es difícil, es dificultosa modificar ciertas cosas. Ahora todavía estamos a tiempo porque la ordenanza está en La Plata. Sí, porque todo cambio en la normativa del Código de Ordenamiento Urbano requiere de una aprobación de Provincia de Buenos Aires en última instancia. Claro, la convalidación de la ordenanza pasa por 3 oficinas en La Plata y todavía no fue convalidada esa ordenanza. Y nosotros enviamos todo nuestro trabajo a La Plata, estamos esperando respuesta, y lo que intentamos con esto es dar a conocer tanto el cambio del COOP como nuestra postura ante ese cambio. Y
alertar en cierta forma a los vecinos de que pueden participar, porque cada cambio modifica su propia vida. Y también saber qué va a pasar con muchos proyectos inmobiliarios que a partir de muchos cambios de zonificación de la tierra pueden ganar mucho dinero que también podría ganar el municipio porque no se cumple, hay una ordenanza que también nosotros presentamos hace 3 años para la plusvalía urbana que no se le dio tratamiento. También estamos buscando de volver a presentarlo y ver si esta vez se trata en el Consejo Deliberante. Porque con esa ordenanza nosotros lo que buscamos es que el dinero que genere estos cambios de zonificación en terrenos que a lo mejor valen $1 y terminan valiendo 1.000, para poner un ejemplo, esa es la proporcionalidad que suele darse, en esa ganancia tenga el municipio una parte para generar la posibilidad de suelo urbano para viviendas sociales o para hacer barrios para personas que necesitan una vivienda. La ley de hábitat, en realidad, hay que cumplirla para que todos tengan acceso al hábitat. Y hoy por hoy la tierra escasea en los territorios provinciales. Sí, para traducirlo en un ejemplo muy, muy pequeño, pero creo que claro. Mirá, en esta porción de tierra, vos desarrollador querés hacer esto. Bueno, no se puede. Para que se pueda hay que rezonificarlo. Hay que darle otro carácter de uso a esa tierra. Bueno, esa tierra, este pedacito, te lo vamos a aprobar al proyecto. Pero este pedacito va a quedar para el municipio que lo va a destinar a tal fin, por ejemplo. Sí, hay un plan, por ejemplo, que siempre siendo a la nueva ley de hábitat, donde se puede cambiar tierra. Esto es un loteo de 100 lotes, supongamos. Bueno, 15, 18, 20 quedan para el municipio. Eso se puede hacer y se está haciendo. De hecho, se han aprobado esos casos. Nosotros nos referimos más en la ordenanza al hecho de cuando se rezonifica una zona que es rural, sí, y la pasan a urbana, sin tener... Sí, que una hectárea que vale 10 pesos, esto que decías, pasa a valer 1.000 porque ya la podés dividir en lotes de determinada dimensión que multiplican el valor, ¿qué? ¿Ahí qué? Bueno, de esa ganancia, el municipio debe... Los municipios por lo general toman una parte de esa, eso es la plusvalía urbana. ¿Sí? Si vos tenés 10 lotes que valen 1 y de golpe por una firma del Consejo Deliberante del Intendente pasaron a valer 1.000.000, el municipio debe cuidar a esos ciudadanos y debe retener, ya sea tierras o dinero. Lo que pasa es que a veces porque además ha de ser el propio municipio que después debe, se supone, garantizar el acceso a los servicios básicos, por ejemplo. Y esa infraestructura que debe desarrollar... ¿De dónde la saca? Claro. ¿Con qué fondos la va a hacer? Y es una forma también de blanquear todo eso, todo el dinero que entre y demás, porque si no termina pagándolo el vecino, el que compra la tierra. O sea, en lugar de cobrárselo al que hace el desarrollo, que es quien debería pagarlo, se le carga sobre el que después compra ese lote. Exactamente, exactamente. Entonces, es algo que impacta en todos nosotros, porque también hay que tener un planeamiento. ¿Qué pasa con esos espacios que se van a poblar? ¿Tienen todos los servicios que se deben contemplar cuando se pasa la zonificación de la tierra de rural a urbano? En la mayoría de los casos no. No hay cloacas, que es lo fundamental, gas, cloacas y agua, ¿no? Y muchos de los emprendimientos, algunos que salieron, por ejemplo, en una ordenanza que salió por decreto el 28 de diciembre del 2023, 8 expedientes que habían pasado, muchos por el CUA, y nosotros los habíamos rechazado por esta cuestión, salieron por decreto. Y a partir de ahí las cosas se fueron distanciando, digamos. Uh-huh.
Y bueno, en la última asamblea, nosotros tenemos una asamblea por mes, trabajamos una reunión semanal de cada comisión y una vez por mes aprobamos o desaprobamos o contemplamos qué se sigue haciendo. Voy a aclarar esto, la participación del Consejo Gubernamental es totalmente ad honorem, es un trabajo voluntario. Uh-huh. ¿Que tiene a cuántos involucrados hoy? En este momento, en 60 personas. Se inscribieron para este año casi 100. A medida que va pasando el periodo anual y el cansancio, es como que se va, siempre nos pasa lo mismo, se va desgajando, pero podríamos hacer un promedio de entre 50 y 60 personas fijas que han estado trabajando durante estos 5 años. Vamos, Griselda, al caso Valle Verde y una rezonificación que permitiría la instalación de industrias, los vecinos dicen, ahí, al lado, pegado al barrio. Hay 20 metros, sí, creo que el mapa de Valle Verde está puesto en el informe. Sí, hay una barrera de eucaliptus que tiene 20 metros entre la parte de altos de Valle Verde. El terreno va desde la ruta 6, llega hasta la ruta 6 desde el acceso a Luján de la autopista, donde termina Altos de Valle Verde. Ahí hay la hilera típica de plátanos de las entradas a las estancias añejas, sí. Y creo que en el artículo, algunos hablan, el otro día Tomadoni decía 50, yo lo volví a leer, nosotros en el informe ponemos 20 metros, pero suponte que fueran 50. Una de las cuestiones es que no se sabe qué tipo de industria. O sea, una de las cuestiones ambiguas es que se empieza a discutir que no se ponga allí una industria sin saber qué es lo que se va a poner. Porque hoy por hoy, lamentablemente, no son industrias las que se ponen, son grandes galpones donde se guardan los containers de las cosas que vienen importadas y que están destruyendo nuestra industria. Que es lo que si vos agarrás, no sé, el Bonaire o lo que sea, lo que vos ves que crece es eso, que no es trabajo. No estamos, aparte, en ningún caso contra que se armen espacios donde los ciudadanos podamos trabajar porque lo necesitamos. El punto es saber qué es lo que se va a poner ahí, qué se puede poner y qué tipo de industria, con qué riesgo posible. Nada. O sea, se dice, bueno, acá se puede poner una industria, pero no tenés contra qué luchar. O sea, ¿faltan especificaciones? Por eso decimos nosotros que es ambiguo y que puede dar lugar a que se pongan cosas que son positivas, bárbaro, y se puede dar lugar que pongan cosas que realmente sean difíciles de llevar habiendo un barrio como es Valle Verde pegado. Y no es el único lugar donde tierras que eran rurales se pasan a industriales, se pueden pasar a industriales. En toda la línea de la Ruta 6 llegan casi cuando empieza el límite de Pilar, en todo lo que es lo que era la Ruta 5 hacia la autopista hasta Mercedes. Hay una línea entre Olivera y Jauregui y demás, donde hay cantidades de lotes que eran antes rurales y que da la posibilidad de que sean para industria. Que vuelvo a repetir, en ningún momento el CUA está en contra de que se arme esto. No, lo que nosotros queremos es que los ciudadanos de Luján sepamos cuáles son las industrias que pueden ponerse, qué tipo de industrias y cuál es el impacto que esas industrias pueden hacer a los ciudadanos, cómo puede cambiar la vida de un ciudadano cuando hay un emprendimiento de ese tipo al lado de su casa, cuando antes tenía ruralidad. Y es algo que tiene que ver con el planeamiento urbano. Ahora, Griselda, esta, podríamos decirle,
vaguedad o esta ambigüedad en la ordenanza debiera ser advertida por la provincia de Buenos Aires? Nosotros pensamos que... Porque es llamativo que no se especifiquen cuestiones que entiendo debieran ser fundamentales. Hay cambios que son abruptos, Se rezonifica y se habilita para el uso industrial. Ok, ¿de qué tipo de industria? Es la pregunta siguiente. Sí, ¿qué tipo de industria pueden ir ahí? ¿De qué categoría? ¿Bajo qué condiciones? Nosotros hemos sufrido cuestiones, o sea, curdarsa de industrias que se asientan en lugares que después, con el paso del tiempo, porque no es una cosa instantánea, con el paso del tiempo uno toma conciencia de que nunca debió haberse puesto eso en ese lugar. Entonces, alertar, preguntar y obtener respuesta es lo que nosotros estamos buscando. Griselda, las últimas cuestiones, casi como un punteo final para despertar, ¿por qué no?, el interés y la curiosidad del vecino que está del otro lado y que el sábado se acerque, como para poder profundizar en esta asamblea abierta en la Plaza Colón de 10 de la mañana a 12 del mediodía. Modificaciones en el COU, tema Valle Verde y la habilitación para que se instalen industrias allí en cercanías al barrio. ¿Y qué otros apuntes o qué otras observaciones? En realidad es la primera vez que hacemos una asamblea abierta. Esto se votó en la última asamblea de octubre. Dar visibilidad. Ahí nosotros hicimos cartelería, folletos, vamos a tener una mesa para cada una de las comisiones para contarle a los vecinos qué hacemos y qué podemos hacer si se suman más personas, o aunque sea que sepan lo que está pasando. Vamos a hablar sobre la ley de hábitat, que nos parece muy importante. Vamos a contarles lo que pasa con la ordenanza, y después les vamos a contar proyectos que tenemos, bicisendas para mayor seguridad, modificar, por ejemplo, hay un proyecto que presentó uno de los consejeros que sacó la cuenta que él tarda de Pueblo Nuevo hasta Luján 40 minutos en colectivo, y que si se sacaran algunos de las lomas de burro y se pusieran otro tipo de señales o se hicieran rotondas, ese mismo camino lo harían en 20 minutos. Parece una cosa sonsa, pero cuando vos perdés ese tiempo en ir y venir, y a veces llevas chicos a la escuela o lo que fuera, ese viaje lo haces 4 veces o hasta 6 veces, y sacás la cuenta que 4 horas, vos perdiste 4 horas de más por una loma de burro. Y hemos hecho el trayecto, y es verdad, pasa eso. Ni que hablar los bomberos cuando van a una urgencia, por ejemplo. Ni hablar. Teniendo que frenar casi a cero con vehículos pesados y tardando mucho más de lo que deberían. Eso es planificación urbana. Y eso, en realidad, donde impacta es en que nosotros tengamos una mejor vida, una mejor calidad de vida. Y no todos son cosas caras, no, son cosas simples que planificándolas y pensándolas de antemano, y fundamentalmente pensando en el vecino que no tiene auto, que necesita veredas para poder salir de su barrio, y que necesita que la línea de colectivo pase con mayor asiduidad. O sea, son cantidades de cosas. En qué horarios debería haber a lo mejor más y mejor transporte público en la salida de las escuelas, cuando salen la mayor cantidad de micros con gente que va hacia Mercedes o hacia Rodríguez. Hay muchísimas cosas para tratar. Y todo lo que los vecinos hayan pensado que nosotros no pensamos y que a lo mejor podemos empezar a tratar en ese momento. Pueden llevar su inquietud. Exactamente. Bien. Griselda, te agradecemos mucho la visita y seguimos siempre bien de cerca la labor del CUBA respecto a estas temáticas, obviamente que hacen al desarrollo, a la planificación, al pensar Luján, no de aquí al año próximo, sino con una visión un poco más amplia y estratégica. Algo que por último, Griselda, algo que ha faltado, ¿no?, durante mucho tiempo en Luján.
pensarlo estratégicamente, ¿cómo? Y fue creciendo casi que como algunos Y según quisieron. crece, me parece, esto a lo mejor cae mal, pero yo lo voy a decir, la planificación urbana la debe hacer el gobierno municipal, provincial, nacional, no las grandes inmobiliarias o desarrolladoras. No el mercado, No el como mercado, podríamos decir. no, lo tiene que hacer el Estado, porque es el Estado después, en última instancia, el que deja de cumplir la función para la cual fue votado. Y me parece que tiene que ver con una ideología. ¿La democracia es participativa o es representativa? Y nosotros todos pensamos que este gobierno municipal es un gobierno que piensa que la democracia debe ser participativa, pero a veces parece que no, que se hubiera pasado y en algunas cosas toma una democracia que es representativa. Y nosotros lo que queremos es la participación de todos, es mejor. Todos queremos lo mejor para el lugar donde vivimos. Y la forma en que lo podemos hacer es participando. Griselda, muchísimas gracias por acercarte. No, gracias a vos. La presidenta del Consejo Urbanístico Ambiental, en la previa de lo que será la asamblea de este sábado en la Plaza Colón, es abierta para que cualquier vecino con ganas de interiorizarse o con alguna inquietud para trasladar pueda acercarse. Desde las 10 de la mañana y hasta pasado el mediodía se va a desarrollar en la mismísima Plaza Colón en el centro de nuestra ciudad.